códigos se van a ejecutar siguiendo alguna condición. O sea, que si compré algo, entonces yo puedo ejecutar un pedazo de mi código. Y si no lo cumple, también una estructura if-else puede ejecutar otra parte del código, ¿no? También habíamos visto if-else anidados, o sea, dentro de una condición podemos poner más de una condición y podemos crear programas un poco más complejos, ¿no? Que hacían validaciones más fuertes. También habíamos visto bloques if-else, donde tú ya puedes hacer cadenas de if, una tras de otra, ¿no? Y más adelante hemos empezado ya a ver lo que eran los bucles. Habíamos empezado con el bucle while, que repite una secuencia de instrucciones mientras que una determinada condición se está cumpliendo. Y también habíamos visto el bucle for, que empieza a recorrer elementos de una determinada secuencia, ¿no? Como por ejemplo acá hemos visto que recorremos en una letra una cadena de texto y bueno, también un rango de números, ¿no? Hemos hecho un pequeño ejemplo con una tabla de multiplicar. Bueno, los temas que casi al final de la clase habíamos visto que también podemos meter una condicional dentro de un for, ¿no? Hemos visto este pequeño trecho del código. Desde aquí vamos a empezar, lo voy a volver a correr. Bueno, en sí, ¿qué cosa es qué cosa es lo que hacía? Verificaba si un elemento era par o era impar, ¿no? Y lo categorizaba. Decía, tal número es par, tal número es impar. Primero leíamos un límite. Leíamos un límite. Acá ingresa el límite. Por ejemplo, el 7. Ok, ya tenemos el 7 en nuestro diccionario de variables. Y luego nuestro for recorría desde 0 hasta 6, o sea, hasta uno menos de límite, y verificaba, ¿no? Entonces que cada elemento era o no era par. Voy a correr esta parte del código y vemos, ¿no? Voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Ya, aquí estamos. Acá también. Ok, tenemos el for y verificaba, ¿no? Si era par o era impar. ¿Ok? Bueno, una pequeña modificación a este código es que por ejemplo, si yo quisiera imprimir solamente los números pares que existen dentro de una determinada, que son menores a un determinado número. Para hacer eso, por ejemplo, yo podría copiar este código, lo copio acá. Entonces, como yo quiero los números pares menores a un determinado número, en este caso va a ser el mismo límite que yo he leído, solamente me voy a quedar con los números que divididos entre 2 son igual a 0, ¿no? Voy a hacer una pequeña modificación acá y voy a eliminar todo esto. Entonces, solamente voy a imprimir los valores que son pares, ¿no? Que si los divido entre 2, su residuo me va a dar 0, ¿ya? Entonces yo corro esta pequeña parte del código y tengo, ¿no? 0, 2, 4, 6, o sea, todos los pares menores al límite. ¿Ok? Ahora, esta es la única forma de hacer esto. Definitivamente no. Cuando hablamos de programación, hay un montón de herramientas y de formas que nos permiten resolver el mismo problema. Bueno, hemos visto también la parte de iterar números de forma contraria, pero antes de ver otra vez
ese pequeño ejemplo que salió de una pregunta. Vamos a ver cómo podríamos hacer esto de otra forma. Cuando hablamos del range, decíamos que el range puede tener, aparte de una sola variable, puede tener más de una variable, ¿no? Puede tener, por ejemplo, dos o tres. Cuando tiene dos, tú le dices desde dónde hasta dónde quiere que vaya, ¿no? Y la incrementación es de uno en uno. O sea, y cuando tiene tres variables, tú le dices de dónde hasta dónde quieres que vaya, y el incremento era con la tercera variable, ¿no? O sea, si yo quisiera un conjunto de números pares, o sea, yo quisiera resolver este mismo problema de una manera diferente, yo podría modificar acá mi range de tal forma que solamente cree secuencia de números pares y yo ya no necesitaría hacer un if acá adentro. ¿Cómo hago esto? Puedo hacer, por ejemplo, un for exactamente igual, un in, y aquí en el range yo voy a usar la variable que utiliza tres números, ¿no? Voy a decir, quiero que empieces en 0, quiero que te vayas hasta el límite, y yo quiero que subas de 2 en 2. Entonces, de esta forma yo voy a tener 0, 2, 4, 6, 8, 10, menores al límite, ¿no? Bueno, en este caso el límite es 7, entonces voy a tener 0, 2, 4, 6, ¿no? Ya está ahí me voy a quedar. Entonces, yo manipulando el range, yo puedo tener secuencias más trabajadas, ¿no? Más complejas en una sola línea. Entonces, bueno, ya no hago el if. Aquí yo hago directamente el print y si es que yo ejecuto este código de acá, yo tengo exactamente el mismo resultado, ¿no? Solamente que acá, dentro del range, ya se está creando esta secuencia de números pares. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál de estas dos formas es la más correcta o es la mejor en términos computacionales? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál de estas dos formas de resolver el mismo problema sería mejor computacionalmente? Bueno, partimos de la... vamos a ver si es que alguien responde el chat. Partimos de la hipótesis, bueno, de la hipótesis no, partimos de la premisa que el mejor algoritmo es el que ejecuta menos instrucciones, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál de estos dos algoritmos, cuál de estas dos formas realiza menos instrucciones? A ver, adivinen, o sea, ¿qué les dice su intuición? ¿En cuál de estos dos realiza menos instrucciones? ¿Nadie? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, la segunda es mucho más óptima que la primera. ¿Por qué? Porque yo voy a crear un conjunto de números del 1 al 7. Las vueltas que va a dar mi bucle, perdón, del 0 al 6, no es del 1 al 7, del 0 al 6, las vueltas que va a dar mi bucle van a ser 7 vueltas y en cada vuelta va a ser una comparación y una impresión, ¿no? Entonces, yo tengo 7 vueltas a mi bucle por 2 instrucciones, tengo 14 instrucciones dentro de ese algoritmo, ¿no? Que se ejecuta. En cambio acá, como yo tengo un range ya definido con 0, 2, 4, 6,
Entonces yo solamente voy a dar 3 vueltas, ¿no? Para el 0, para el 2, bueno, perdón, 4 vueltas. Para el 0, para el 2, para el 4 y para el 6. Entonces este algoritmo me va a ejecutar 4 instrucciones, ¿no? 4 instrucciones de print. Entonces, este ejecuta 4 y este ejecuta 7, ¿no? En términos de computabilidad, este sería el doble de rápido, entre comillas, ¿no? Porque no necesariamente es el doble de rápido, pero bueno, es el doble de óptimo que este algoritmo de acá. Ahora, yo sé que muchos de ustedes van a hacer los cursos de Machine Learning, van a hacer los cursos de Data Science. Entonces, saber estas pequeñas cositas es un plus bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú entrenas un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, sea una red neuronal, sea una red bayesiana, etcétera, estas pequeñas cositas hace que tu algoritmo demore 2 horas o 1 hora, ¿no? Por ejemplo, 2 horas o 10 minutos. Entonces, pequeñas sintaxis muchas veces más sencillas nos ayudan a resolver problemas de formas más óptimas, ¿no? Bueno, las, el siguiente ejemplo salía de una pregunta que hizo uno de los compañeros, era cómo nosotros recorremos un bucle de forma reversa. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es crear un rango reverso, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, si yo hago un rango del 0 al 10, yo voy a tener un conjunto de elementos. Voy a ejecutar esta línea de código. Tengo un conjunto de elementos del 0 al 9, ¿no? Tengo un range 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo lo quiero voltear, o sea, si yo quiero del 9 al 0, yo tendría que empezar en el, bueno, este ejemplo no está completamente bien, porque tendría que empezar en el 9, porque el 9 sí entra dentro de la cuenta, y tendría que acabar, no en el 0, tendría que acabar en el -1. ¿Por qué en el -1? Porque recuérdense que el último elemento del range no es tomado en cuenta. Entonces, y mi incremento sería de -1 en -1. Entonces voy a hacer un 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta línea de acá, y ejecuto esta línea de ahí, me confundí de botón de ejecutar. Tengo este mismo rango, pero en forma al revés, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces, si yo coloco este mismo range dentro del bucle, yo puedo tener un bucle que me recorre los elementos en forma reversa, ¿no? Voy a ejecutar esta parte. Y tengo los elementos en forma reversa. ¿Ok? Entonces, esto más o menos solamente para hacer un pequeño repaso y unas pequeñas cositas que no quedaron completas de la clase anterior. Otra de las dos últimos temas que no tuvimos tiempo de la anterior clase para hacer es las estructuras will, else y for else. Entonces, a diferencia de otros lenguajes de programación, creo que Python es uno de los pocos que tiene este tipo de estructuras. Tanto el while y tanto el for aceptan una negación, o sea, un else. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Por ejemplo, si yo quiero, voy a volver rápidamente al ejemplo más pequeño, más sencillo que habíamos hecho. ¿Dónde está el ejemplo que habíamos hecho? Ya. Este era el ejemplo más sencillo que habíamos hecho. ¿No? El ejemplo más sencillo que habíamos hecho, leíamos un límite, definíamos un contador y imprimíamos el valor de ese contador, ¿no? En sí, es este pequeño trecho de código lo que hace es imprimir todos los valores menores a un determinado límite, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo. Vamos a volver a leer el límite.
Vamos a poner un límite de 8, por ejemplo. Vamos a ejecutar otra vez nuestro bucle. De tal forma que nombre no he ejecutado la línea 165. Ejecuto la línea 165, inicio mi contador en 1 y ejecuto acá. Cierto. Entonces yo tengo la secuencia del 1 al 7. Entonces, si se dan cuenta, en la línea 166, siempre yo hago una pregunta, ¿no? Verifico si es que mi contador es menor que el límite. Esta pregunta es muy análoga a lo que yo hago en un if, ¿no? Si es que se cumple algo, yo realizo una instrucción. Eso sería mi if. Ahora, el while, si pregunto algo, si se cumple esa condición, doy vueltas en mi bucle, ¿no? Igual acá, igual yo puedo poner un else, o sea, caso contrario, o sea, cuando deje de cumplirse esto, que me realice una opción, ¿no? O sea, yo puedo poner un else. Recuerden que siempre después de él se ponen 2 puntos. Y puedo poner acá un mensaje, por ejemplo, ¿no? Una vez que llego al final, le pongo fin de la secuencia. ¿Ya? Entonces, yo aparte de recorrer todo mi bucle, cuando se acabe la condición, yo puedo poner un else que me genere una última instrucción antes de, bueno, cuando ya se cumplió todas las condiciones de mi while, ¿no? Lo corro esto y tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y fin de secuencia. Cuando se acabó la secuencia. Podríamos hacernos la pregunta obvia de ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Acá acaba la condición, pregunta, y cuando deja de cumplirse, hace el else, ¿no es cierto? Aquí da vueltas, va escribiendo los valores del contador, y cuando acaba, continúa con la ejecución de mi código. Y este print es un print incondicional, ¿no? Si yo lo corro, voy a volver el contador otra vez a 1. Ya. Si yo lo corro, voy a obtener, vamos a ver. Si yo lo corro, obtengo exactamente el mismo eh, resultado, ¿no? 1, 2, 5, 6, 7 y fin de secuencia. Entonces, ¿para qué sirve el else? ¿Por qué no simplemente poner una instrucción al final y listo? Bueno, otra vez voy haciendo un pequeño guiño a las clases de, de Machine Learning y de Data Science que ustedes pueden hacer más adelante. Es que este else me va a asegurar que mi bucle acabó, porque no necesariamente tú vas a hacer un bucle que, bueno, que tenga muy pocas instrucciones y las instrucciones sean muy rápidas, ¿no? Puede pasar algún tipo de error o alguna cosa acá dentro de mi, de mi, de mi while, y en ese caso el else no se va a ejecutar, ¿no? Entonces el programa va a morir. Entonces, ese tipo de instrucciones nos puede ayudar a garantizar que nuestro programa, que nuestro else acabó en verdad, ¿no? Más o menos por ahí va el sentido de estos else, ¿ya? Ahora, de la misma forma, como un while tiene su else, el for también tiene su else.
Y más o menos tiene el mismo sentido de ser. Yo puedo poner acá un for else, acá estoy imprimiendo los valores del 9 al 0. Igual, le pongo un else y pongo print, ¿no? Fin de cuenta regresiva. ¿Ya? Entonces yo acá le hago un else y le doy un fin de cuenta regresiva. Ejecuto este pedazo de código y hago la cuenta regresiva y al final pongo fin de cuenta regresiva, ¿no? O sea, tiene exactamente el mismo sentido. Yo puedo decir que estoy dando una vuelta para todos los elementos is que estén dentro de este rango, y cuando llego a un i que no está dentro de este rango, me ejecuta la sentencia else. ¿Ya? Esto va a tener un poquito más de sentido cuando veamos el siguiente tema. El siguiente tema es control de ejecución de los bucles, el break y el continue. Cuando tú tienes algún código, por ejemplo, vamos a volver con el for. ¿Ya? Voy a explicarlo para el for, pero el funcionamiento es exactamente igual para el while, ¿ya? Para no aburrirlos tanto. Yo tengo acá un for que hace una cuenta regresiva, ¿no? Empieza en 9 y llega a 0. Por un determinado, por, un de, por una determinada situación, yo puedo querer que si llega al -3, termine abruptamente, o sea, ya deje de correr el código, ¿ya? Bueno, yo le puedo poner, primero les explico la idea, y después les explico el porqué, ¿ya? Si i es igual a -3, yo puedo decir, ¿sabes qué? Cuando llegues a -3, deja de ejecutar el código, ¿no? Entonces, cuando le hago un break, lo que yo quiero decir es que si se cumple esto, bueno, si ejecuta el break, independientemente en dónde esté el bucle, se va a cortar la hilación, ¿no? O sea, lo normal era que esto se recorra 9 hasta... no, eso nunca va a acabar. 3. Ya. Lo normalmente era que mi prima 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y llegue hasta 0, ¿no? Pero lo que va a pasar es que cuando llegue al lado 3, simplemente va a ejecutar break, o sea, va a romper el bucle y ya no va a ejecutar la siguiente instrucción. Y bueno, va a salir completamente, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que vemos acá, ejecuto ahora con este símbolo, y veo, ¿no? 9, 8, 7, 6, 5, 4, llegó a 3 y valió 3 y automáticamente se quebró, ¿no? Hizo un break y salimos del bucle. Dense cuenta que ni siquiera hizo la instrucción print. ¿Ok? Entonces, otra forma de quebrar nuestros bucles sería en este caso el break, ¿no? Una pregunta obvia que sale al salir acá, que sale a salir, que sale a relucir acá, es qué pasa si yo tengo un else al final. Si yo tengo este mismo else que tenía acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago un break, ¿se va a ejecutar o no se va a ejecutar este else? ¿Ustedes qué piensan? Y si es que, por ejemplo, yo tengo otro pequeño código acá, y este va a ser la ejecución sin el else. ¿Ya?
Cuando no tenía un brick adentro, en el while, habíamos visto que que esos dos cuerpos hacían exactamente lo mismo, ¿no? Acababa, él imprimía un mensaje, acababa, incondicionalmente imprimía un mensaje. Aquí el bucle da vueltas, el brick acaba el bucle, bueno, quiebra el bucle y el else se ejecuta, no se ejecuta. ¿Ustedes qué piensan? A ver, háblame para que no piense que estoy solo. ¿Se ejecuta o no se ejecuta? ¿Qué les dice su intuición? Estoy recorriendo una secuencia, hice un break y se ejecuta o no se ejecuta el else. Vale, bueno, ya que no me habla, ya que estoy solo, voy a correr este pedazo de código y veo que efectivamente no se ejecuta el else. O sea, este brick quiebra toda la estructura de, el for, ¿no? Dejó de ejecutarse y bueno, lógicamente no ejecuta el else. Si se dan cuenta, aquí tiene un poco más de sentido este else, porque acá en este if yo podría tener una bandera que verifique que yo estoy mm, procesando de manera correcta un conjunto de datos. Imaginen que en esta parte yo estoy procesando un conjunto de datos y en un if yo verifico si los datos están procesados de manera correcta. Si los datos están procesados de manera incorrecta en algún momento de mi bucle, yo puedo hacer un break, ¿no? Ahora, si yo nunca hice un break, yo voy a tener al final un mensaje de confirmación, ¿no? Pero si es que ha pasado algún error y yo lo he conseguido capturar, he hecho un brick y nunca se ejecutó, bueno, nunca se realizó este mensaje, ¿no? Entonces, de esta forma, este código, este else, acá tiene un poquito más de sentido. ¿Por qué? Porque me permite saber si mi bucle ha terminado de forma normal o ha tenido un quiebre en el medio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hago lo mismo con este otro ejemplo? Acá se dan cuenta, hubo un quiebre cuando i era igual a 3. Hubo un quiebre, acabó el bucle, pero continuamos con el resto de nuestro programa, ¿no? Entonces, este print sí se ha ejecutado. Entonces, si se dan cuenta, acá este print me confirma que el bucle se ejecutó completamente, pero acá no. ¿Por qué? Porque hubo un quiebre, pero aún así este print se ha ejecutado, ¿no? Entonces, el break con el else van de la mano. Aunque parezcan cosas bien, bien sencillas, en otros lenguajes como que no tienen estas características, como por ejemplo en Java, en C, hacer cositas así a veces son necesarias y tienes que meterte con algunos artilugios medios extraños y complicas más tu código. ¿Ya? Bueno, y la última instrucción en bucles que vamos a ver también rápidamente es el continue. El, el continue es bien parecido al break, solamente que este no para el bucle. O sea, si yo pongo un continue acá, todo lo que haya más abajo dentro de mi mismo bucle ya no se va a ejecutar, pero voy a continuar con el bucle con las siguientes instrucciones. O sea, yo voy a seguir dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, en este caso,
yo he dicho si i es igual a 3, continúa, o sea, va a seguir ejecutando el bucle, pero no va a ejecutar el print. O sea, este pequeño pedacito de código pone 98765 como en el 3 era continue, no se ejecuta el print, entonces sigue dando vueltas 210, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando yo tengo un programa que va ejecutando monstruosidades, ¿no? Códigos grandes, pero no son, no son dependientes, o sea, el error en uno no tendría por qué parar completamente mi programa. En vez de hacer un break que completamente quiebra todo, puede ser un continuo, ¿no? Ahora, en este caso, si yo pondría un else al final, el else siempre se va a ejecutar, porque va a intentar volver a hacer el for y va a ejecutar, ¿no? Ahora, haciendo combinaciones de estas herramientas que nosotros tenemos, podemos desarrollar, bueno, programas bien complejos y bien estructurados en base a la validación de cosas que nosotros quisiéramos, ¿no? Bueno, hasta acá es el bloque 3. Y lo que sigue es el bloque 4, que en sí, acá empezamos con lo que es un poco de estructuras de datos, en sí colecciones de datos, ¿no? Bueno, hasta ahora, un pequeño repaso a los tipos de datos que hemos visto. Hemos visto variables de tipo entero, de tipo flotante, números reales, ¿no? Números complejos también vimos, y vimos textos, ¿no? O sea, los tres tipos de números enteros, con, con decimales complejos y textos, ¿no? Ahora vamos a ver otro tipo de datos. Datos que te permiten almacenar dentro otros datos. O sea, datos que te permiten almacenar conjunto de otros datos, ¿ya? El primer tipo de datos que vamos a ver es la lista. Una lista te permite organizar, no, te permite almacenar más de un dato dentro de una misma estructura. Por ejemplo, acá yo tengo una, una lista de los números del 0 al 9, ¿no? Yo voy a ejecutar esta línea. Voy a ejecutar esta línea. Y aquí tengo una lista de los 0 al 9. Me voy a mi explorador de variables. Y acá, te dan cuenta, acá yo tengo un contador del ejemplo pasado, ¿no? Que era de tipo entero, y que era de tipo entero también, un límite que era de tipo entero, y ahora tengo una lista, ¿no? La que dice type list, y tiene un tamaño de 10, o sea, yo tengo 10 elementos dentro de mi lista, ¿no? Del 0 a el 9. Ahora, no solamente puedo almacenar números dentro de una lista, acá tengo otra lista llamada lista 1, en la cual tengo textos, ¿no? Voy a ejecutar esto. Y acá tengo otra lista con 6 elementos, y acá tengo textos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5 en texto. ¿Ok? Ahora, como, como en Python no tengo yo problemas con los tipos de los datos, dentro de una lista yo también puedo almacenar eh, distintos tipos de datos. O sea, en una misma lista yo puedo tener una parte números, otra parte textos,
puedo tener números enteros, números reales, incluso yo puedo tener dentro de una lista otras listas, ¿ya? Voy a poner aquí una lista mixta. Lista mixta. Esta lista mixta va a tener algunos elementos como textos y otros elementos como números. Ok, e incluso voy a tener flotantes más. 6,6.1 por ejemplo, 6.2, ¿no? Punto 0 acá. Y se dan cuenta, esta lista almacena textos, almacena números naturales y almacena números flotantes, ¿no? Yo ejecuto esta lista. Automáticamente tengo una lista mixta de 9 elementos con los elementos, ¿no? Esto en otros lenguajes, por ejemplo en Java, en C, no se puede hacer. En Java, en C, los vectores, las listas tienen que tener el mismo tipo de datos, ¿no? Entonces, esta es una de las facilidades que nos brinda Python en relación a otros lenguajes, ¿no? Ahora, ya, ok, tengo un tipo de datos que me permite almacenar otro tipo de datos. Surge la pregunta, ¿pero cómo yo accedo a estos datos? O sea, ¿cómo yo puedo acceder, por ejemplo, a este elemento? El elemento que dice 2 entre comillas, ¿no? O sea, un 2 en tipo texto en la lista 1. Para acceder a los elementos, yo tengo que hacer referencia al índice del elemento, o sea, a la posición del elemento. Entonces yo pongo el nombre de la lista, el nombre de la variable donde he guardado la lista, pongo entre corchetes y ahí le pongo la posición que yo quiero recuperar, ¿no? En este caso, más obvio es con la lista 1, de lista 1 y yo quiero que esté en la posición 3. Lista 1 en la posición 3, posición 1, posición 2, posición 3. Debería devolverme el elemento 2. Eso es lo que dice la lógica, ¿no? Mi cabeza dice eso. Yo lo ejecuto, pero mi cabeza se equivocó, ¿no? Lista 1 del 3 me ha devuelto el texto 3. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en informática y en muchos lenguajes de programación, los índices de los vectores, los índices de las listas, comienzan en 0. O sea, el primer elemento es el elemento 0, el segundo es el 1, el tercero es el 2 y así sucesivamente. En un inicio puede ser un poco contraintuitivo, pero bueno, uno llega a acostumbrarse y aunque no lo crean, tiene algunas ventajas, sobre todo cuando haces recorridos en forma de los bucles, tus bucles terminan teniendo una sintaxis un poquito más fácil de leer, ¿ya? Entonces, el elemento lista 1 en la posición 3 va a ser el que está en la posición 3 contando desde 0, ¿no? 0, 1, 2, 3. Entonces voy a tener el elemento 3. Si yo hago esto con mi lista mixta, y yo le digo, por ejemplo, el elemento en la posición 7, ¿cuál elemento me va a devolver? A ver, vamos haciendo una pequeña cuenta. Mira, tengo el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2, 3, 4, 5, 6. El elemento en la posición 7 va a ser 6.1, ¿no? Entonces yo pongo lista mixta, el elemento en la posición 7, ejecuto y, bueno, lógicamente tengo el elemento en la lista, en el elemento 7, ¿no? 6.1. Ya. Otra cosa que yo puedo hacer con mi
con mis listas es cambiar los elementos de las posiciones, ¿no? Por ejemplo, yo ya no quiero que en la posición 7 esté el 6.1. Yo quiero que esté, de hecho, el número 7, pero en letras, ¿no? Entonces, eh, yo a este lista mixta en la posición 7, yo le puedo tranquilamente tratarlo como si fuese una variable normal, le hago un igual y modifico el valor que había ahí, ¿no? Acá le pongo un 7. Entonces, de esta forma yo estoy modificando el elemento que está en la posición 7 de mi variable lista mixta, ¿no? Ejecuto acá y tengo acá. El que estaba en la posición 7, que era el 6.1, ha cambiado a 7, ¿no? Si yo vuelvo a leerlo nuevamente. Lista mixta de 7. Lo vuelvo a ejecutar esa línea y aparece. Efectivamente, ¿no? El elemento en la posición 7 ha sido cambiado y es un 7. Ahora, aparte de yo acceder a las variables, modificarlas, lógicamente también puedo sumar otros elementos, almacenarlos en otras posiciones. Puedo hacer de todo con las listas. ¿Por qué? Porque las listas son estructuras mutables. O sea, yo puedo modificar los elementos que hay dentro de mi lista. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, estamos ya. ¿Qué pasa si es que yo hago esto? En lista mixta 2, estoy creando otra lista mixta, ¿no es cierto? Y a esta lista mixta 2 yo le voy a asignar los valores de la lista mixta, ¿no? O sea, yo estoy creando otra variable y le estoy asignando los mismos valores de la lista mixta. Lo que mi intuición me dice es que yo estoy copiando los elementos de esta lista y lo estoy asignando a otra variable, ¿no? Llamada lista 2. Entonces, estoy creando otra lista con los mismos elementos de mi lista 1. Ejecuto esto. Tengo en mi diccionario de variables otro elemento lista 2, que también es una lista de 9 elementos y tiene exactamente los mismos elementos, ¿no? Entonces, aparentemente lo que yo he hecho es sacar una copia. ¿Ya? Digo aparentemente, ¿por qué? Porque si yo hago una reasignación a algún número, digo, algún elemento, por ejemplo, si yo hago una reasignación al elemento 1, ya no quiero que sea un 1 en letras, no quiero que sea un 1 en números, así. Yo ejecuto esta línea. ¿Y qué pasa? Efectivamente, en mi lista mixta 2, el elemento que decía 1 se ha vuelto 1. Pero un pequeño detalle es que el elemento de la lista mixta, que solamente es lista mixta, también ha sido modificado ese elemento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo he hecho esta instrucción acá, cuando he hecho lista mixta igual a lista mixta 2, no se ha, no se ha creado efectivamente una copia. Lo único que hemos hecho es referenciar la misma lista mixta, pero con otra variable. O sea, dentro de la lógica de la computadora, esas dos variables son exactamente iguales y tienen exactamente el mismo contenido. O sea, son como se puede decir que son dos variables que están apuntando al mismo resultado. O sea, cualquier cambio que yo haga en lista mixta o en lista mixta 2, automáticamente se va a ver reflejado en las dos listas. Eso lógicamente no es
interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero sacar una copia de un conjunto de datos, procesarlos y luego compararlos con los mismos datos antes de ser procesados, ¿no? Entonces, hacer esto no me realiza una copia, como si se realizaba cuando hacía lo mismo, pero con variables normales, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner un pequeño comentario. Esto no es una copia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace una copia? Lo vamos a ver un poquito más adelante en esta misma clase, pero antes de entrar al concepto de copia, yo voy a hablar un poquito del concepto de corte. O sea, eh, ¿recuerdan hace dos clases? Sí, hace dos clases que estábamos viendo eh, cómo se manipulaba cadenas. Veíamos que una cadena, a ver, vamos a aprovechar, vamos a reabrir esa pequeña clase. Y vamos a ver exactamente lo que les estoy diciendo, ¿no? A ver rápidamente dónde estamos, descargas. Si no me confundo, era en la clase 2. Esta es la clase 3. Esta es la clase 2. Ok. Entonces, lo que hemos visto es justamente esto, ¿no? Yo tenía una cadena dentro de un determinado valor y yo podía extraer pedacitos de esa cadena mediante slicing. O sea, yo le decía entre corchetes, desde dónde hasta dónde yo quería recuperar ese valor, ¿no? Recuerdan que cuando yo decía del 1 al 3 era empezando en la posición 1, terminando en la posición 3, pero sin contar la posición 3. O sea, si yo tenía una variable llamada hello, y decía 1, 2.3, yo recuperaba el 1 y el 2, ¿no? El hell. Ahora, de la misma forma que yo hacía slicing en las cadenas, yo también puedo hacer slicing, pero dentro de las listas. Volviendo a nuestro código. O sea, yo también puedo seleccionar pedazos de esta lista, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera lista mixta y yo quisiera un pedazo de la lista, o sea, yo quiero desde la posición 0 hasta la posición 5, por ejemplo, entonces yo puedo hacer un pequeño corte de mi lista, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Recordemos que el último dato no se toma en cuenta, entonces de esta forma yo puedo tener un pequeño recorte con los 5 primeros datos de mi lista, ¿no? Para comprobarlo, yo lo ejecuto. Y efectivamente, tengo otra lista donde tengo 0, 1, 2, 3, 4. ¿No? O sea, yo tengo una, una sublista desde el 0 hasta el 5. Yo también podría hacer otros recortes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un recorte desde el número 2 hasta el número 7, ¿no? En este caso yo voy a empezar con 0, 1, 2, acá, y me voy a ir hasta el 7. El 7 está en donde dice 7, si no me confundo. Pero como no incluye el 7, yo voy a tener solamente hasta el 6.0. Entonces yo ejecuto esto. Aló, 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 aló.
Aló, disculpen, tuve un pequeño problema, mi internet no sé por qué cayó. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Mi internet cayó, no sé si he regresado. Ya, sí he regresado. Ok, gracias. Ok, entonces, yo puedo hacer esos cortes, ¿no? Inclusive si nosotros volvemos a repasar, ¿cómo se decía? El slicing, yo también podría hacer cortes de el fin hacia el inicio, ¿no? Usando números negativos. El último número era la posición -1 y así vamos, ¿no? -1, -2, -3, -4. De la misma forma, yo también puedo hacer lo mismo con las listas, ¿no? Yo podría hacer tranquilamente acá eh, una, un pequeño, una pequeña sublista desde el -4 hasta el -1. ¿Qué obtengo? Obtengo los 4 últimos números, ¿no? O sea, los 4 últimos elementos, ¿ya? Entonces, lo mismo que valía, ejecuto esto, efectivamente, los 4 últimos, 5, 6, claro, el -1 no entra en cuenta, ¿no? Entonces tengo pues 5, 6 y 7. Como el -1 no entra en cuenta, por eso no me aparece el 6.2. ¿Ya? Entonces, de la misma forma que yo recorría, particionaba los elementos de la cadena, yo también puedo particionar los elementos de mi lista. Ahora, acá hay un detalle bien interesante, que cuando yo hago, por ejemplo, esto, voy a volver a hacerlo, pero lo voy a meter dentro de una variable, una variable llamada sublista, y le voy a asignar la sublista del 0 al 5. Ejecuto acá. Yo tengo una variable sublista con este pedacito, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Si yo hago modificaciones sobre mi sublista, o sea, si yo modifico el elemento 0, y ya no quiero que esté en letras, quiero que esté en números, ¿no es cierto? Si yo ejecuto esto, ¿qué pasa? Automáticamente el primer elemento se volvió 0. Pero si se dan cuenta, este resultado no afectó a la lista de la que yo he tomado ese, ese pedazo. O sea, diferente a lo que yo intenté hacer una copia acá arriba, cuando yo hago slicing, o sea, cuando yo traigo trozos de mi lista, lo que me va a devolver es una copia con ese trozo y no necesariamente los mismos elementos. Entonces, eso hace que cuando yo eh, reasigne los valores, sí se reasignen de forma independiente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago una copia completa de la lista? Yo sé que para hacer una copia completa de una lista, yo puedo hacer alguna estrategia de slicing. Primero, vamos a ver dos pequeños estrategias más de slicing, que no sé si los he explicado cuando hablamos de listas, pero bueno, vamos a verlos. Si yo, por ejemplo, hago un 2 puntos, y obvio el siguiente número, entonces yo acá voy a hacer voy a usar la lista mixta mejor, porque estamos usando para todo lista mixta. Ya. Si hago esto, yo voy a tener una sublista desde la posición 2 hacia adelante. Hacia adelante, ¿hasta dónde? Hasta el último elemento de mi lista. ¿No? Acá yo no tengo que poner el último número, ¿no? Que en este caso pues sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no tengo que poner 6. Bueno, perdón, es 9.
lista mixta. Yo no tengo que poner 2,9, simplemente pongo dos puntos y automáticamente se va a ir hasta el último elemento. Entonces, si yo corro esta línea, yo tengo efectivamente 2, 3, 4, 5, 6 hasta el último elemento, ¿no? Entonces, si yo obvio el segundo elemento cuando hago listening, yo me voy a ir desde el elemento que he dicho hasta el final. El caso contrario también sirve. O sea, cuando yo obvio el primer elemento y cuando sí pongo el segundo elemento. Por ejemplo, yo quiero hacer el elemento 5. Si yo hago esto, tengo que hacerlo con F9. Así. Si hago esto, también sirve, ¿no? Empiezo en 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, desde la posición 0 hasta la posición 4 me devuelve los elementos, ¿no? Entonces, ambas formas de hacer listening me están devolviendo pedazos de mi lista, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que yo obvio los dos? O sea, si yo hago una cosa así. Obvio tanto el primer elemento como el segundo elemento. Si yo hago esto, ejecuto esta línea y efectivamente me devuelve toda la lista, ¿no? Pero acá va el detalle. Como yo cuando hago listening, o sea, cuando yo corto la lista, me genera una copia de los elementos. La forma correcta de hacer esto que yo estaba intentando hacer es esta. Creo una lista, voy a poner lista mixta 3. Y hago igual a lista mixta corchetes 2 puntos. Y acá sí yo voy a hacer una copia de la lista mixta dentro de la variable lista mixta 3. Aquí le voy a poner copia correcta. ¿Ya? Entonces, la forma correcta de hacer una copia es esta, ¿no? Acá en la línea 21 no estoy haciendo una copia, solo lo que estoy haciendo es simplemente hacer que dos variables apunten al mismo lugar. Ejecuto esta línea. Tengo mi lista mixta 3. Aquí vemos mi lista mixta 3 con exactamente los mismos elementos, pero si yo le cambio los valores a mi lista mixta 3, por ejemplo, yo quiero que en la posición 0 ya no sea con letras, sino sea con números, ejecuto esta línea, solamente se cambió en la lista 3, ¿no? Y la lista mixta 1 y la lista mixta 2, que en sí son la misma variable, no han sido afectados, ¿no? Entonces, lo que yo estaba intentando hacer acá, en la línea 20 y 21, se hace de forma correcta en la línea 39 y 40, ¿no? Nuevamente, para la gente que va a hacer Machine Learning, va a hacer Data Science, ese tipo de cosas son de vital importancia, ¿no? Porque tienes que hacer copias de grandes cantidades de datos que por lo general están dentro de listas y tú quieres manipularlas y luego quieres verificar si los resultados a los que has llegado son iguales o son comparables con los datos de los que has partido, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante. Bueno, son 8:12, como es de costumbre. Tenemos un pequeño recreo hasta las 8:17 para continuar con lo que sigue, ¿no? Que ya les voy adelantando que de acá para arriba hasta el final ya son cosas bien interesantes y que les pueden servir para bueno, todo lo que ustedes quieran hacer más adelante, ¿no? Entonces, recreo, chicos, de 8 a 12 a 12:17. Yo voy por un café. Ustedes no sé por qué irán. También pueden ir por un café si desean. ¿Ok?
Buenas noches, estimados. De parte del equipo administrativo de Quant Science Learning, hacerles recordar que pueden acceder al paquete académico para el curso de nivelación de Python, el cual consta de acceso a nuestra aula virtual en la cual van a poder encontrar las grabaciones de clase y materiales del docente, acceso a un descuento del 15% en un curso de especialización de Machine Learning con Python, el cual se va a aperturar a inicios de febrero, y la emisión de un certificado virtual. Para ello, les dejamos nuestras redes sociales, nuestra red de fanpage del Facebook y nuestro WhatsApp por si están interesados en este beneficio. Igualmente, hacerles recordar que tenemos 3 talleres gratuitos en el mes de enero, que van a ser los próximos viernes. El primer taller, el 15 de enero, es el taller de gestión de portafolios de inversión con MATLAB. El segundo taller, que es el viernes 22 de enero, es el taller de Credit Scoring aplicado con Python y R. Y el tercer taller, que es el 29 de enero, es el taller de técnicas de modelamiento de volatilidad con MATLAB. Igualmente, cada uno de estos talleres están en nuestro fanpage y si es que desean inscribirse, por favor, sigan las instrucciones que van a encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, gente, continuamos. Lamentablemente no había café, así que tuve que tomar chicha morada. Pero bueno, no le hace. Entonces, de esta forma, nosotros podemos manipular conjuntos de datos, sacar pedazos, eh, y almacenarlos dentro de una sola variable, ¿no? Llamada, en este caso, la variable lista. Una de las cosas interesantes que podemos hacer con las listas es, por ejemplo, verificar cuántos elementos tienen, ¿no? En un momento dado tú lo puedes, bueno, cuando tú creas una lista, tú le asignas un determinado conjunto de elementos, pero como veremos más adelante, yo puedo añadir y eliminar elementos sin ningún problema. Entonces, siempre es bueno saber, bueno, es necesario saber cuántos elementos tiene en un determinado momento nuestra lista, ¿no? Entonces, para eso se ejecuta la función, se utiliza la función len. ¿Qué es la función len? La función len me va a devolver cuántos elementos tiene mi lista. Como yo ejecuto la función len, pongo, por ejemplo, lista mixta 1, punto len, perdón, la costumbre en otros lenguajes es así. En este es así. Ejecuto la función len y le paso como parámetro la lista de la cual yo quiero saber su tamaño, ¿no? Entonces le pongo len, lista mixta, ejecuto. Y acá tengo, ¿no? La longitud de mi lista mixta es 9. Entonces, bueno, eso es necesario para en cualquier momento saber cuántos elementos tengo y hasta dónde tengo que correr algunas cosas, ¿no? Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que es justamente lo que les iba diciendo, cómo yo añado elementos y elimino elementos de una lista ya creada, ¿no? Vamos a seguir con nuestra lista mixta. Antes de comenzar, vemos qué cosa es lo que tenemos en nuestra lista mixta. En nuestra lista mixta tenemos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 7 y un 6.2 que está medio raro, bueno, que está al final de nuestra lista, ¿no? Tenemos letras, tenemos números, tenemos decimal, tenemos números enteros, tenemos decimales, otra vez tenemos
cadenas y otra vez tenemos decimales. Ya hemos visto cómo podemos modificar las variables. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir elementos. Si yo quiero añadir un elemento al final de mi lista, yo voy a usar la función append, añadir al final, más o menos. Es lo que significa esto. Entonces, lista mixta, añadir al final, y automáticamente yo paso el valor que quiero que se añada, ¿no? Le voy a pasar un 9, entre comillas, solamente para que tenga un poco de coherencia la lista que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo le pongo lista mixta.append, añadir al final, y le paso 9, entre comillas, ¿no? O sea, yo quiero que se añada el texto 9. Corro acá. Automáticamente veo que mi lista mixta se ha añadido el 9, ¿no? Mi lista mixta 2 sigue apuntando al mismo sitio, entonces también se le añadió el 9. Bueno. Entonces, tengo lista mixta y le añadí al final un 9. ¿Ok? Ahora, ok, añadir al final, genial. Yo le puedo añadir al final, pero no siempre yo voy a querer añadir datos al final de mi lista. Yo tranquilamente quisiera de repente añadir elementos al inicio, en la posición 2, en la posición 5, en la posición 7, no sé, en la posición que yo vea por, por conveniente, ¿no? Entonces, en ese caso, yo voy a usar, vamos a poner los comentarios correspondientes, acá, agregar al final. Si yo no quiero agregar al final, yo voy a usar otra función que me permita agregar en una posición específica. ¿Ya? El método insert, en este caso, me permite agregar elementos en una posición específica. Yo le pongo insert. Yo le pongo la posición en la cual quiero agregar el elemento. Por ejemplo, en este caso yo voy a agregar un elemento en la posición 6, por ejemplo. ¿Ya? Y el elemento que le quiero agregar, ¿no? Entonces, yo quiero agregar en la posición 6 el valor 6. Entonces, observemos cómo está nuestra lista primero. Vamos a mostrarlo. Lista mixta. Okay. Observemos cómo está nuestra lista. Y observemos cómo va a quedar cuando le agreguemos un elemento en la posición sexta. Ejecuto esta línea de código. Vuelvo a mostrar la lista. Y vemos que en la posición sexta, efectivamente se le agregó un nuevo elemento, ¿no? El elemento 6, que es de tipo texto. Entonces, el append me permite agregar elementos al final. Y el insert me permite agregar elementos en una posición dada, ¿no? ¿Cómo hago esto? Le doy la posición, coma, el elemento que yo quiero agregar. Ahora, ¿qué pasa si yo, digamos, quisiera fusionar dos listas? O sea, volvamos a mis dos primeras listas. La lista solamente, que es un conjunto de listas de puros enteros, de 0 al 9, y lista 1, ¿no? Que es un conjunto de 6 elementos con 0, 1, 2, 3, 4, 5 en texto. ¿Qué pasaría si yo quisiera fusionar estas dos listas? O sea, yo quiero crear una nueva lista donde la lista 1 sean los 6 primeros elementos y después yo le agrego los elementos de la lista 2, perdón, de la lista normal, al final. Entonces, mi intuición, otra vez me dejo llevar por mi intuición, me dice que si es que yo hago esto, lista 1, como quiero agregar al final, mi intuición me dice usa el append, ¿no? Agrega al final, lógicamente, porque el append dice agrega al final, y me dice lista.
Ya me dice, a esa lista agrégale al final lista y mira cómo queda. Entonces, ejecutamos esto y veamos cómo quedó. Acá me dice bien claro. Voy a sacar esta cosa de acá. Ya. Acá me dice bien claro que mi lista 1 tiene 7 elementos. En un inicio tenía 6 elementos, ¿no? Ahora me dice, tiene 7 elementos. ¿Cuáles? El elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5 en letras. Y el séptimo elemento es la lista, ¿no? El elemento lista. O sea, yo he agregado toda la lista como si fuese un elemento. Y eso yo no quería. Yo lo que quería era funcionar ambas listas. Entonces, el append no me sirve en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quería hacer esto, ¿no? Yo quería simplemente dado una lista, al final agregar todos los elementos de la lista en una sola. Una forma sería usando un bucle, ¿no? Con un bucle yo podría recorrer los elementos de la lista, y uno por uno irlos agregando con el append, ¿no? Con el append me agrega uno cada vez a mi lista 1. Bueno, sería un código un poquito largo, bueno, es un código de 3, 4 líneas, pero bueno, me parece insulso usar un bucle para algo tan sencillo, ¿no? Debe haber otra forma. Y de hecho, hay otra forma. Cuando yo quiero fusionar dos listas, en vez de usar el append, yo voy a usar la función extend. En este caso, antes de hacer este cambio, voy a crear un clon de este amigo. Ya. Y vamos acá. Me creo un clon de este amigo. Le voy a decir lista 2. Solamente para que tengamos en mi diccionario de variables lo que sí y lo que no funcionó. Ya. Tengo mi lista 2, ¿no? Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y le quiero agregar todos los elementos de la lista, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es usar lista 2 punto extends. Y aquí yo le mando la lista que le quiero agregar, ¿no? En este caso es el elemento de nombre de lista. Ejecuto esto. Y ahora sí, mi lista 2 tiene 16 elementos y todos los elementos han sido agregados uno por uno. O sea, yo no he agregado toda la lista acá. ¿Ok? Entonces, este es nuevamente mi intento. Vamos a ver. Este es nuevamente mi intento fallido de agregar elemento. Vamos a poner acá. Intento fallido de fusionar listas. ¿Ya? Y este es el intento. Este es el código correcto, ¿no? Código correcto para fusionar listas. ¿Ok? Este es un error de principiante, bueno, que casi todo el mundo comete, ¿no? Cuando intenta fusionar dos listas, tu falsa intuición te dice que puedes aplicar el append, ¿no? A todo el mundo le pasó, a mí muchas veces me pasó, la verdad. Bueno, ya sabemos dividir la lista en pedazos, sabemos insertar elementos o al final o a una determinada posición específica. ¿Qué nos falta aprender? Una cosa interesante podría ser, por ejemplo, ordenar una lista. Digamos, voy a crear acá una lista número, una nueva lista. Y acá yo voy a tener valores numéricos, ¿ya? De forma aleatoria. 7, 8, 14, 27, 9, 1, 0. ¿Ya?
ejecuto esta línea, tengo mi variable lista número con 10 elementos, que todos son numéricos y están desordenados, ¿no? Tengo 2, 4, 5, 7, 8, 11, bueno, están casi ordenados, están casi ordenados hasta acá, pero después por acá hay un 9, por acá hay un 0 y por acá hay un 1, ¿no? Entonces los tres últimos elementos no están ordenados. Entonces yo lo que quisiera es ordenar esta lista, ¿no? Entonces hay una función directa que me permite hacer esto, la cual se llama sorted, ¿no? Ordenar es sorted. Entonces yo le pongo acá lista número, punto, sorted. Ajá. Pues, vamos a ver. Vamos a ver si funciona esta gracia. Ajá, yo ya sabía que no iba a funcionar. Pequeño detalle de los... Cada lenguaje tiene esta cosa, pero cada lenguaje lo toma de forma diferente. Entonces acá. Ahora sí, ¿no? El sorted, la función sorted recibe la lista y me la ordena, ¿no? O sea, el sorted es bien parecido a la función length, ¿no? A la función length le tienes que pasar la lista para que te diga cuántos elementos tiene. Acá igual, al sorted tienes que pasar la misma lista para que te vuelva la misma lista, pero en forma ordenada, ¿no? En este caso le da una lista desordenada y luego me da la lista ordenada. ¿Ok? Entonces, esta es la forma como ordenar listas. Entonces, ¿hasta aquí qué tengo? Tengo métodos para ordenar listas, tengo métodos para eliminar, no, eliminar todavía no. Tengo métodos para insertar elementos. Al final, en una determinada posición, tengo métodos para fusionar. Justamente lo que me falta son los métodos para eliminar datos de la lista, ¿no? Para eliminar datos de una lista, yo puedo hacerlo de dos formas. La primera sería pasándole el elemento en específico que yo quiero eliminar, ¿no? Volvemos a nuestra lista mixta. Y por ejemplo, yo quiero eliminar el elemento que dice 6, ¿no? Porque tengo 6 en letra y 6 en decimales, entonces yo solo quiero tener uno, entonces yo quiero eliminar cualquiera de los dos. Voy a eliminar el 6 en texto, ¿no? Entonces lo que yo puedo hacer es hacer un del, eliminar, y le digo el elemento que yo quiero eliminar, ¿no? Yo quiero eliminar de mi lista mixta el elemento 6. 6. ¿No es cierto? Entonces de esta forma yo ejecuto esta línea de código y ¿qué saco? Saco del elemento lista 6. Ahora sí, ahora sí, ahora sí creo que perdí en vivo. Esto es lista mixta, el elemento 6. No, creo que ahora sí. Creo que ahora sí perdí en vivo. No me acuerdo cómo es la sintaxis de esta instrucción. Bueno. Y bueno, tenemos la segunda forma de eliminar elementos de una lista. Disculpen el lapsus. Saben que cuando uno maneja un montón de lenguajes, algunas cositas, no todo lo puedes tener en el cerebro siempre, ¿no? Entonces, siempre es necesario usar Google cuando alguna cosa se te olvida y al toque lo encuentras, ¿no? Bueno, otra forma de eliminar, lamentablemente como nuestro del no funcionó, les traigo el del para siguiente, disculpen, es el remove. Yo llamo a mi elemento remove y yo le paso exactamente el elemento que yo quiero eliminar, ¿no? En este caso el 6. En este caso sí va a funcionar porque este sí me acuerdo bien.
Entonces, yo le doy lista mixta.remove y si se dan cuenta, el elemento 6, que estaba entre las comillas, ha desaparecido, ¿no? Entonces, el elemento 6, si yo le llamo a la función remove de la lista mixta, entonces el elemento 6 automáticamente desaparece, ¿no? Y la otra forma de eliminar datos es mediante el índice, o sea, mediante la posición. Por ejemplo, en este caso yo quiero eliminar de mi lista mixta el elemento que esté en la posición 7, digamos, ¿ya? El elemento que está en la posición 7. A lo mejor el elemento que está en la posición 8 para que este 6.2 se elimine. Entonces, yo creo lista mixta. Y para eliminar elementos por posición, yo utilizo el pop. La función pop me permite eliminar elementos dado una determinada posición, ¿no? Entonces, yo le paso el 7, que es la posición que la quiero eliminar. La corro y ya. El elemento que está en la posición 7 ha sido eliminado, ¿no? Entonces, yo tengo tres formas de eliminar elementos. Con el remove, con el pop y lamentablemente con el del que queda pendiente porque un charquito mental se me olvidó cómo se hacía. Y bueno, y lógicamente para la siguiente les explico la diferencia entre el del y el remove, que en teoría hacen lo mismo, pero con una ligera modificación, con una ligera forma diferente, ¿ya? Entonces, otra cosa interesante de las listas es juntarlas con los bucles, ¿no? O sea, iterar mediante una lista. Una forma, la gente que viene de C, de Java, lo que haría sería una cosa como esta, ¿no? Yo creo un índice y yo creo un range como el, el range me va a permitir crear una secuencia de números hasta un determinado número, ¿no es cierto? Yo creo un range, igual que creo un range hasta la longitud de mi lista que quiero iterar, ¿no? En este caso voy a iterar otra vez mi lista mixta. Ajá. Y voy a hacer un print de los elementos de mi lista mixta. Dado el índice i, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace esto? Creo un arreglo de los índices, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, hasta la longitud. Y en cada vuelta yo voy a hacer un print del elemento que está en la posición i, ¿no es cierto? Yo corro estas dos líneas de código. Voy a separar un poco más esto para que no se mezclen los códigos. Ya. Yo corro esto. Ya. Corro esto y efectivamente, ¿no? Estoy recorriendo y estoy imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.0, 6.2, 9. ¿No es cierto? Los elementos de mi lista mixta. Esta es la forma como normalmente se hace en casi todos los lenguajes de programación para recorrer listas, ¿no? Se da un número que percorra los índices y se escribe el número que está elevado en el índice. Pero Python, como otros lenguajes también, permite hacer un recorrido directamente sobre la lista, sin necesidad de utilizar un elemento adicional para recorrer el índice. ¿Cómo hago? Voy a hacer un bucle que hace exactamente lo mismo, pero de una forma un poquito más decente y un poquito más entendible incluso. Para elemento en la lista. O sea, directamente yo digo, voy a recorrer directamente, quiero hacer un bucle directamente para cada elemento
que está en esta lista. ¿Ok? ¿Y qué cosa voy a hacer? Voy a imprimir el elemento. ¿No? O sea, esto, que sería una sintaxis clásica de C o de Java, en Python se hace así. ¿Ya? Exactamente, si se dan cuenta, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Cada vez, cada vuelta, el elemento toma una de las variables de lista mixta y los va imprimiendo. ¿Ok? Bueno, esta forma tampoco se olviden porque hay algunos casos en los que más conviene recorrer por los índices, porque muchas veces incluso tienes que hacer operaciones con los mismos índices y no solamente con los elementos. Entonces, las dos son válidas y las dos son bien usables, ¿no? Entonces, acá no hay el concepto de intento fallido y intento correcto, ¿no? Los dos son correctos y los puedes usar según tu necesidad, uno u otro, ¿ya? Entonces, sabemos percorrer listas, sabemos eliminar elementos, sabemos ingresar elementos, sabemos fusionar elementos. ¿Qué nos falta? Nos falta saber si un elemento está en una determinada lista, ¿no? Imagina que yo tengo unos 9.000 clientes en una lista, ¿no? Entonces, lógicamente simplemente al ojo desnudo, yo no voy a poder distinguir si un determinado elemento está dentro de esa lista, ¿no? Entonces, para verificar eso, yo tengo dos operadores. El operador in, que me devuelve si está en la lista, y el elemento not in. En este caso, yo tengo mi lista mixta nuevamente. Vamos con la lista mixta. Y yo quiero ver si dentro de esta lista está el elemento 6. Vamos a verlo, ¿ya? Entonces, yo quiero saber si 6 está en lista mixta. ¿Ya? Yo quiero saber si 6 está en lista mixta. 6 en lista mixta. Yo pongo. Verifico. ¿Ya? 6 en lista mixta. Corro esta línea de código. Y me dice verdadero, ¿no? El 6 efectivamente está dentro de la lista mixta. Bueno, aunque, bueno, aquí va a ser una comparación, ¿no? Este es un entero, este es un flotante, pero efectivamente son valores iguales, ¿no? Entonces sí me lo va a verificar. Lógicamente si le pongo un 7, en este caso sí no me va a verificar, ¿no? Porque él no sabe que el 7 es igual que la cadena con el nombre del dato. Ya, entonces si hago esto, me dice falso, ¿no? 7 no está en lista mixta. Entonces, bueno, como tengo el in, también le puedo poner, también le puedo hacer una pequeña negación, ¿no? Si quiero verificar si un texto, si un número no está en una lista, entonces yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, 8 not in lista mixta. Yo veo, el 8 no está en la lista mixta. El 8, veo mi lista mixta. Y efectivamente, ¿no? El 8 no está dentro de mi lista mixta. Entonces, esto me devuelve un verdadero, ¿no? Una verificación de lista mixta. Entonces, hasta acá, sé cómo verificar elementos que están en una lista, sé recorrer elementos, sé agregar elementos. Lógicamente, yo puedo hacer operaciones sobre los elementos. Digo, el elemento 1, súmamelo más el elemento 2, cosas así, ¿no? Por ejemplo, un pequeño ejemplo, digamos. En mi lista de puros números vamos a hacer unas pequeñas operaciones, ¿no? Yo le digo que el elemento que está en la posición 1, bueno, en la posición 1, súmalo al elemento que está en la posición 2.
¿Ya? Y el resultado, almacénamelo en el elemento 3. Bueno, en el elemento 3. ¿Ya? O sea, yo puedo hacer operaciones con los elementos que están dentro de mi lista, ¿no? Digo, el elemento que está en la lista, en el elemento que está en el 1, sumo el elemento que está en el 2 y asignalo al 3. A ver, mejor les digo, asignalo al... porque no va a modificar la lista, ¿no? Asignalo al elemento 0. O sea, el 1 y el 2 súmalo y asignalo en donde estaba el primer elemento, ¿no? Ejecuto esto y he sumado los dos y los he almacenado la posición 0, ¿no? Entonces, tengo las listas, puedo almacenar, puedo modificar, puedo agregar, puedo eliminar, puedo fusionar, puedo verificar si un elemento está o no está, puedo ordenar. O sea, yo puedo hacer, bueno, y puedo sacar pedazos de mi lista, ¿no? O sea, yo puedo hacer un montón de cosas ahorita con las listas. Y puedo hacer operaciones con las listas. Eso es interesante. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera, antes de hacer eso, voy a volver a mi estado original, lista, porque sobre esto voy a hacer algunas operaciones interesantes. ¿Ya? Mm, Ajá, ya. Tengo mi lista, que es una lista de los 10 primeros números mm, naturales, y yo quiero hacer alguna operación sobre esos 10 primeros números naturales. Por ejemplo, digamos, quiero elevar todos estos números al cuadrado y el resultado almacenarlo en otra lista, ¿no? ¿Cómo haría eso? Yo podría hacer un bucle que recorra todos los elementos de la lista, calcule los elementos al cuadrado y me los vaya almacenando en una lista, ¿no? O sea, yo podría hacer acá, lista cuadrados, inicializo mi lista en una lista vacía, porque yo voy a elevar cada uno al cuadrado y uno a uno los voy a ir almacenando dentro de esta lista. Hago un for que recorra los elementos de la lista, ¿no? Pongo i en lista. Entonces, este for, ¿qué hace? Recorre la lista uno por uno y yo quiero que este i lo eleve al cuadrado. Entonces, este i yo quiero que se eleve al cuadrado. Y a la vez yo quiero que ese resultado se añada a esta lista, ¿no? Entonces yo puedo poner algo así. Lista al cuadrado, punto, append, añadir al final, y le paso el elemento al cuadrado, ¿no? Entonces, con estas 3 líneas de código, yo estoy creando una lista que sea los cuadrados de la lista original, ¿no? Voy a correr este código, F9 acá, y el for acá, y tengo una lista cuadrado, como podemos ver acá, que efectivamente tiene el mismo número de elementos, pero cada elemento es el cuadrado del elemento original, ¿no? 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Entonces, esta es la forma como normalmente se hace en casi todos los lenguajes de programación, y es la forma como, digamos, tú operas elementos sobre una lista. Ahora, Python tiene otra forma de hacer lo mismo de una forma más compacta, más elegante y eh, mucho más interesante. La gente que va a hacer Machine Learning nuevamente va a utilizar esta forma de utilizar listas muchas veces porque son códigos más pequeños y más limpios, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago esto mismo de otra forma en Python? Yo voy a usar el concepto de compresión de listas.
Aquí un paréntesis. ¿Se acuerdan en el colegio cuando hacíamos conjuntos? Nosotros podíamos definirlo de dos formas, ¿no? De forma extensiva, o sea, los elementos 1, 2, 4, 8, 4, 9, 16 y así sucesivamente todos los números, o como comprensión, o sea, ponemos el conjunto A es de todos los X tales que X es igual a X al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa forma tú dabas eh, definías por comprensión todos los elementos que son los elementos cuadrados, ¿no? Tales que X pertenecen a los naturales. Una cosa así hacíamos en el colegio, ¿no? En Python podemos hacer una sintaxis muy parecida. Yo puedo poner una cosa así, lista cuadrados 2, le voy a poner, es igual, y aquí voy a copiar este pedacito de código que ya lo tenía listo. ¿Ya? Aquí tengo, yo voy a, lista cuadrado es igual a todos los cuadrados y elevado al cuadrado for y en lista. O sea, esto todo se podría leer como lo que hacíamos en el colegio. Todos los cuadrados tales que y pertenece a lista, ¿no? En el colegio es muy parecido a la forma como tú defines eh, conjuntos en matemática, ¿no? Entonces, yo digo y al cuadrado, espacio, for y en lista. O sea, esto va a esta pequeña instrucción va a ser estas dos líneas. ¿Ya? Ejecuto esto y automáticamente tengo otra variable, lista cuadrados 2, con los mismos resultados, ¿no? Si se dan cuenta, esta forma, 3 líneas de código, con una variable auxiliar y esta forma, ¿no? Una línea de código mucho más pequeña, ¿no? Esta es lo que se conoce comprensión de listas, o sea, como definir listas de forma comprensiva. Ah, incluso yo podría hacer cosas un poquito más complejas en pequeñas líneas. Por ejemplo, yo quisiera los cuadrados solamente de los números pares, o sea, solamente del 0, perdón, del 1, del 2, bueno, el 1 no es par, perdón, del, ¿dónde está mi lista? Ya aquí está. Del 0, del 2, del 4, del 6 y del 8, ¿no? Entonces, yo podría simplemente copiar esto mismo, a decir, lista cuadrados pares, ¿no? Y al final de todo, yo le aumento, voy a sentir más en esta parte, para que se vea. Ya, ok. Al final de todo, yo le aumento la condición, ¿no? Todos los cuadrados tales que, acá pongo if, y mod 2, ¿no? Para que ya habíamos visto que para verificar si los números son pares, el residuo en dividido entre 2 debería dar 0, ¿no? Entonces yo digo acá, eleva al cuadrado todos los i's que estén en la lista que cumplan esta condición, que cumplan la condición que el módulo 2 sea igual a 0, o sea, solamente eleva al cuadrado los pares, ¿ya? Entonces, esta pequeña instrucción, que es, bueno, fácilmente leída, si es que te acuerdas la matemática, para hacer listas por comprensión, siempre te recomiendo acordarte la comprensión de conjuntos de la matemática, ¿no? Entonces, yo corro esta lista y automáticamente tengo
lista cuadrados pares, solamente los elementos pares han sido elevados al cuadrado, ¿no? Ahora, el límite de esto está en tu imaginación. Tú puedes hacer cualquier operación acá y puedes hacer cualquier comparación acá. Y bueno, nuevamente para la gente que va a hacer Machine Learning, vas a ver este tipo de estructuras por todo lado, porque ese es estas estructuras son altamente usadas en esos códigos para hacer códigos más pequeños y que se entiendan más rápidamente, ¿no? Y incluso si llegan a hacer un curso un poquito más avanzado, no sé, Big Data o Machine Learning un poquito más avanzado, hay formas de hacer que esta, que esta instrucción se haga recursivamente, no, perdón, recursivamente, no, paralelamente, como paralelamente, o sea, si tu núcleo tiene, si tu computadora tiene 8 núcleos, que sean 8 operaciones al mismo tiempo y se almacenen, ¿no? Haciendo que tus cálculos sean mucho más rápidos. Entonces, les recomiendo practicar esta forma de, de definir listas, ¿no? La siguiente clase que vamos a hacer funciones, vamos a ver nuevamente esto, y vamos a ver que acá no solamente le puedes pasar simples instrucciones, sino también le puedes pasar funciones complejas que hagan cosas complejas, ¿no? Y que, bueno, como les digo, que en otros lenguajes o en otras sintaxis serían mucho más complicados. Entonces, gente, siendo las horas avanzadas, son las 8:57, aún hay algunos temas que pertenecen al bloque 4, pero prefiero no correrlo ahorita porque tenemos solo muchos 10 minutos y no serían entendibles y aparte que son muy importantes. Entonces, lo más seguro es que lo hagamos la siguiente clase en la primera media hora, voy a poner los primeros 40 minutos, y después vayamos a funciones, ¿no? Hagamos funciones y tal vez si, bueno, lo más seguro es que hagamos una hora adicional. Bueno, este minicurso estaba planeado para hacerlo en cinco sesiones de 2 horas, ¿no? Pero creo que vamos a tener que hacer una sesión adicional de una hora para poder cerrar todos los temas, ¿no? Eso ya, bueno, ya escapa un poco de nuestras manos porque yo quería que los temas, yo sé que es un montón de información, pero quiero que se entienda por lo menos todo, ¿no? Yo sé que, bueno, es mucha información que estamos dando clase por clase, pero nuevamente yo les repito, este es un curso de introducción a Python. Lo que se quiere acá es que ustedes sepan cuáles son las herramientas, cómo se usan y que les dé una base necesaria. ¿Para qué? Para que ustedes puedan agarrar un libro, leerlo y decir, esto es de lo que estaba hablando Fernando. Esto es lo que esto. Me acuerdo que Fernando habló de comprensión de listas. Ya busco con la palabra comprensión de listas y veo, mucha, y vas a ver ejemplos alucinantes en internet sobre esto, ¿no? O sea, esto es como que dice la cerecita de el pastel. Todo el pastel entero o lo encuentras en internet, en libros, y incluso nosotros estamos planeando hacer un curso un poquito más largo donde profundicemos en cada uno de estos temas para que se aprendan de manera correcta, ¿no? Entonces, si están interesados también, pueden hablar por el chat y volver a hacer de repente este curso, pero ya de una forma un poco más profunda, donde se profundice todos los temas, se den más ejercicios, más cosas, y ya pues, ¿no? Como en un inicio les había dicho que este curso es basado en una certificación, ya tengan todas las herramientas necesarias para ir y dar esa certificación, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí la clase de hoy, y como siempre, ¿alguna pregunta? Hay preguntas, podemos conversar,
podemos ver algunas dudas de repente que les hayan quedado, o bueno, cualquier cosa, ¿no? Estoy abierto a cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Si quieren, les puedo volver a explicar alguna cosa, o bueno, no sé. El chat está abierto, chicos. Pueden preguntar. O es que la clásica, o es que han entendido todo, o es que han entendido todo, o es que no se han entendido nada. Bueno, lo más seguro es que no se haya entendido a profundidad. Bueno, como yo les dije, son muchos temas en un pequeño espacio, pero, como les digo, es el tincazo inicial para que, para que ustedes busquen nuevos futuros, ¿no? Bueno, me dicen que sí se entendió, gracias, todo bien, muchas gracias. Oye, que yo pensé que no estaba tan buena la clase. Bueno, les debo el del, disculpen, como les digo, es un lapsus, no, bueno, miren, yo tengo un doctorado, y no por tener un doctorado yo tengo todas las funciones en la cabeza. Nadie tiene las funciones en la cabeza. Es más, ustedes por 50, 20, 30 cursos que hagan de lo mismo, nunca van a tener todo en la cabeza. Una herramienta muy esencial de todo programador es tu buen manual de referencia y tu amigo Google, ¿no? Miren, yo les digo, yo programo en Python hace como 10 años, tengo mi doctorado escrito en Python, y no me acuerdo cómo funciona ese tele. Entonces, no se frustren si es que algunas cosas no les salen. Ríanse un poco de sí mismos y manos al Google, ¿no? Esa es bueno, esa es la última reflexión que les dejo del lapsus que me ocurrió en esta clase. Bueno, gracias a ustedes, la verdad, gracias a todos ustedes también por estar acá, y bueno, si no hay preguntas, creo que damos por concluido. Y también si quieren conversar de alguna cosa, inclusive ajena a la clase, también pueden preguntar, no hay ningún problema. Bueno, son las 9:03. Hasta las 9:05, si nadie habla, me retiro. Si alguien habla, ya podemos conversar. Gracias también a ti, Arnold. Gracias, Randolph. No sé si así se pronuncia tu nombre. Gracias, Jessica. Gracias, Alan. Por ahí otro. Gracias, que no me estoy. Gracias, Agustín. Ay, gracias, Randolph, otra vez. Gracias, Arnold. Gracias a todos, chicos. Gracias por estar acá. En la siguiente clase continuamos con esto, que vienen temas muy interesantes. Vienen los diccionarios y las tuplas, que son otra forma de organizar datos, que son muy interesantes. Bueno, voy a aprovechar este tiempo para darles un overview a lo que viene. Y vienen las funciones, ¿no? Las pequeñas formas de organizar nuestro código que realicen pequeñas operaciones repetidas que podemos hacer, ¿no? Y lógicamente en las funciones, en los diccionarios, en las tuplas, que son temas que, que vienen, vamos a usar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, y vamos a ver la potencia de Python en relación a otros lenguajes, ¿no? Y bueno, acabamos este curso. Como digo, la siguiente, o lo más probable es que si es que no conseguimos la siguiente, una hora adicional la subsiguiente. Y bueno, espero que les sirva mucho y que
y que los, ¿cómo se dice esto? Que les haga animarse a llevar cursos más profundos o a estudiar por su cuenta, ¿no? Porque Python es el lenguaje del presente y lo más seguro es que del futuro también. Bueno, entonces chicos, como no hay preguntas, siendo las 9:05, no sé si la gente de Quest Learning tiene algunas palabras para nosotros. No Sí, sé si están ahí. Fernando, ¿qué tal? Muy buena clase, Fernando. A los participantes, muchas gracias por quedarse hasta acá, hasta este momento con nosotros. Espero que la clase del día de hoy haya sido de mucha ayuda y mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Y pues nos vemos el siguiente lunes con la clase número 5. Igualmente recordarles que en el chat están nuestras redes sociales, pues para que estén enterados de los próximos talleres o cursos que podamos sacar. ¿Sí? Así que hasta luego y nos vemos el siguiente lunes. Chao gente, hasta luego también por mi parte.